Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el último domingo del tiempo ordinario, celebramos la solemnidad de Cristo Rey, la que meditamos como ese misterio de la vida de Cristo que ha sido a veces criticado porque pareciera que fuera triunfalista, pero que también nos sirve a nosotros para preguntarnos en qué consiste ese reinado del Señor. Si efectivamente Él quiere ser reconocido como una especie de líder político, qué tipo de servicio, de servidumbre espera de nosotros los soldados de ese reinado, qué modelos de servicio tenemos en la Escritura o en la vida de la Iglesia, y a qué nos compromete la celebración de esta solemnidad. Pues nos ayuda a mirar cuáles son las lecturas que la Iglesia escoge para esta fiesta de hoy. Cristo Rey del universo. Pues hete aquí que el Evangelio está en el centro, porque las lecturas son como una especie de tríptico, y en la figura del centro es la crucifixión del Señor, según el relato de San Lucas. A un lado está la unción real de David por parte de los ancianos de Israel, y en tercer lugar, el himno cristológico con el que San Pablo introduce la carta a los colosenses. Nos inspiramos en la predicación de Benedicto XVI, en dos solemnidades que celebró en sendos consistorios de creación de nuevos cardenales en 2007 y 2010. Entonces miramos que en el conjunto de las tres imágenes bíblicas destaca la figura de Cristo, único Señor, ante el cual todos somos hermanos. Todos estamos al servicio de su señorío, cada uno en su puesto. Comencemos la escena del Calvario con la primera mención al reino, que es sarcástica. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Un reinado paradójico, burlesco. El Evangelio llama bandidos a los crucificados con Jesús, la misma palabra que utiliza para referirse a Barrabás, por lo cual hace pensar que el delito de estos era que fueran combatientes de la resistencia. Pero Pilato sabe muy bien que Jesús no había pensado en algo como eso. Explica también el libro Jesús de Nazaret. Y por eso en la inscripción para la cruz define el delito, entre comillas, de manera singular. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Hasta aquel momento Jesús había evitado el título de Mesías o de rey, o bien lo había puesto inmediatamente en relación con su pasión, como vemos en el lago de Genesaret con Pedro, para impedir interpretaciones erróneas, excesivamente políticas. Ahora, en la pasión, colgado en la cruz, el título de rey puede aparecer delante de todos.
Además, en las tres grandes lenguas de entonces, de la opinión pública mundial, Jesús es proclamado rey públicamente. Allí, además, manifiesta su realeza singular. Que boato escoge para mostrar su imperio? ¿Cuál es su trono? La cruz. Es comprensible que los miembros del Sanedrín se vieran contrariados por ese título, en el que Pilato quiere seguramente expresar también su cinismo contra las autoridades judías y vengarse de ellos, aunque fuera con retraso. Por eso varios le dicen, no, quita eso, es que lo que está escrito, escrito está. Una frase de esas lapidarias de la historia. Pero esta inscripción, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, que equivale a una proclamación como rey, a un reconocimiento regio de parte del Imperio Romano, está ahora ante la historia del mundo. Jesús ha sido elevado. Aquí viene a la mente San Juan, que habla mucho, así como San Lucas está escrito pensando como una peregrinación de Jesús hacia la muerte en Jerusalén. San Juan también está finalizado hacia este evento, pero orientado a lo que él llama la gloria, la glorificación de Jesús. Cuando el Hijo sea glorificado, cuando yo sea glorificado, llegará un momento en que seré glorificado. Los momentos en que habla del bautismo. Juan habla mucho de la gloria. Y entonces uno se imagina pues que es una exaltación, un reconocimiento, ¿no? Pues la gloria es este momento de la crucifixión. Nos acordamos mucho porque San José María tuvo una experiencia mística especial con Juan 12:32. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pues Jesús en este momento es elevado. La cruz es su trono, desde el que atrae al mundo hacia Él. Desde este lugar de la extrema entrega, desde este lugar de un amor verdaderamente divino, domina como verdadero rey. Domina a su modo, de una manera que ni Pilato ni los miembros del Sanedrín habían podido entender. Ni los teólogos de ahora que se rasgan las vestiduras porque la iglesia siga festejando la solemnidad de Cristo Rey. Pues no de ahora, pero sí hay algunos que dicen que si eso no es triunfalismo, que si no es equipararlo con esos reyesuelos de la tierra, que son a veces tan ridículos. Y no, sabemos que es otra cosa. El reino de Cristo es la entrega hasta la muerte. También vemos en este pasaje dos actitudes opuestas ante la entrega de Jesús, ante su exaltación en la cruz. De una parte, la mayoría que lo rechaza, que ya lo vimos, que se burlan. De otra, Jesús, María y sus acompañantes, y otro personaje que mencionaremos más adelante, que están de su parte. Benedicto XVI ahonda en el drama del Calvario cuando no simplemente se refiere pues a esos judíos, a las autoridades y a la gente a las que les habían pagado para que estuvieran ahí haciendo ruido, a los mismos soldados, sino a la humanidad entera. Nos mete a todos allí al mostrar que es un drama universal, que atañe a todos los hombres, que nos disculpamos culpando a Jesús por su terquedad en no mostrar que es rey bajando de la cruz. Sí, es rey, baje ahora de la cruz. Porque permaneció en la cruz. Y de ese modo dio la vida por los pecadores. Cristo reina permaneciendo en la cruz. O sea, ese permanecer es una palabra, un verbo muy bonito que San Juan lo usa mucho. Recordemos que lo utiliza también en términos eucarísticos y de unión de Jesús con el cristiano. El que come mi carne y bebe mi sangre, esa sangre que se está derramando en la cruz, esa carne que se está inmolando en el Calvario, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí.
y yo en él. Mutua inmanencia, decía Juan Pablo II. Bueno, Jesús es rey permaneciendo en la cruz. Esa es la clave para reinar con él, permanecer con él. Mientras casi todos lo desprecian, Jesús en cambio revela su gloria permaneciendo allí en la cruz como cordero inmolado. Recordemos que a esta hora, el viernes a las 3 de la tarde, están sacrificando los corderos en el templo. San Juan, con esa coincidencia cronológica, quiere insistir en que Jesús es el cordero pascual, que se están cumpliendo aquellas palabras que les había anunciado Juan Bautista 3 años atrás a él y a Andrés y a los jóvenes que lo seguían. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así nos lo señala la Iglesia también en la misa, antes de la comunión. Jesús revela su gloria permaneciendo en la cruz como Cordero. Jesús reina inmolándose. Revela su gloria y se revela por lo que Él es decir, se revela como amor. El reinado consiste en sacrificarse por amor. El triunfalismo que tan criticado es que Jesús nos enseña en qué consiste reinar. Reinar es servir. Reinar es haberse arrodillado la tarde anterior a limpiar los pies sucios de sus discípulos como su esclavo. Amar hasta el extremo. Esa es la principal manifestación, como dirá San Juan. Dios es amor. Sí, pero no hay amor más grande que dar la vida por el amado. No hay otro modo de reinar que muriendo por el otro, entregándose, ofreciendo la vida como un don. Por eso, este momento, la escena de la crucifixión en los 4 evangelios, constituye el momento de la verdad, donde se rasga el templo, el velo del templo, y aparece el Santo de los Santos. Ya no es ese lugar al que solamente podría entrar el sumo sacerdote, sino ya es Jesucristo. Por eso dice, pues ya Dios está en todas partes, se le puede adorar en todas partes, ya Jesucristo se ha manifestado. En Jesús crucificado se realiza la máxima revelación posible de Dios en este mundo, porque Dios es amor, y la muerte de Jesús en la cruz es el acto de amor más grande de toda la historia. Hemos visto la actitud de la masa, la actitud de Jesús. Veamos ahora la de María. En Jesús crucificado queda desfigurada la divinidad. Hay una faceta de la teología contemporánea que se fija en el rostro. El rostro, y eso Juan Pablo II lo retomó en la tercio milenio, Novo Milenio Neunte, una exhortación con ocasión del nuevo siglo. Y entonces dice el rostro de Jesús, el rostro de Dios, rostro de hijo, rostro sufriente o doliente, como estamos viendo ahora, rostro glorioso. Una categoría muy bonita, ¿no? Pues aquí es un rostro desfigurado, Dios desfigurado, despojado de toda gloria visible, pero está presente y es real la divinidad. En la cruz se escondía la divinidad, dice el Adorote devoto de Tomás de Aquino. Y en la Eucaristía se esconde la divinidad y la humanidad. Se esconde, pero está presente. Solo la fe sabe reconocerla. La fe de María, que une en su corazón también esa última tesela del mosaico de la vida de su Hijo. Es como cuando se dice que María meditaba, rumiaba todas estas cosas en su corazón. La encarnación, ¿por qué me escogió a mí? Pues dice, bueno, por la humildad en su esclava. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es mi Señor, es mi Salvador y mi escogido, por humilde, por pobre. Bueno, y siempre le va dando vueltas, ¿no? ¿Y por qué se esconde? ¿Por qué se pierde a los 12 años? Porque debe estar en las cosas de su Padre. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús después dirá, meditaba la palabra y la ponía en práctica. ¿Por qué se entrega de este modo? ¿Por qué se va a predicar? ¿Por qué escoge a los 12? Va como componiendo con esa plenitud del Espíritu Santo que tiene ella para entender lo que le pasa a su Hijo,
todo lo que las Escrituras dicen sobre él. Allí en el Calvario, pues está en el momento culmen de la revelación y del dolor, del sufrimiento. Y ella se sabe precisamente la más amada y por eso es la que más sufre, la que más entiende lo que está pasando y la que más le duele. Entonces, por eso podemos decir que une en su corazón también esta última tesela del mosaico de la vida de su hijo, entender el misterio de la cruz. En la esperanza, ¿no?, de que esta no es la última palabra, ya vendrá la resurrección, pero no se le ahorra el compadecer con su hijo, padecer con él. Ella aún no ve todo, pero sigue confiando en Dios. Señor, ayúdanos a tener esta fe, la fe de María, Madre nuestra. Ayúdanos a seguir confiando en Dios, también cuando sea difícil comprender tu amor, porque nos lo manifiestas con la cruz. Y repite una vez más con el mismo abandono: he aquí la esclava del Señor. Esa escena tan bonita de la piedad de Miguel Ángel, esa escultura que está en el Vaticano, y la escena muestra la mano derecha, está el hijo en su seno, ahí pues ya exánime, pero la mano derecha de María está perfectamente esculpida y es acogiendo la voluntad del Señor. Entonces los expertos dicen, esa mano está diciendo: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios. Jesús, la masa, María con su fe, y luego está este otro personaje que les anunciaba y que es como el centro de esta escena, la escena del reino de Dios desde la cruz, que se llama Dimas. Uno de los bandidos crucificados con él lo insultaba, diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Ve en Jesús a Dios. Intuye el misterio de Jesús. Sabe y ve que el delito, entre comillas, de Jesús era de un tipo completamente distinto. Había, con humildad, se había salido de sí mismo y había estado pensando en el ejemplo de aquel compañero de padecimientos. Y veía que no era un hombre violento. Uno se imagina el gesto, la cantidad de locuras, de improperios, de cosas que diría. Y cómo sería esa entrega de Jesús en esa procesión del Viernes Santo camino de Gólgota. Y ahora se da cuenta de que este hombre crucificado a su lado se hace realmente visible como rostro de Dios, rostro doliente, el rostro del Hijo de Dios. Y le dice a su compañero: no eres, ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena. Ve en aquel condenado, en aquel maldito, porque el Deuteronomio dice que el que cuelga del madero es un maldito, a Dios. Nosotros en verdad estamos aquí justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Es Dios, no ha hecho nada malo. Este es un testigo de Jesús. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es el primero que habla en verdad del reino de Jesús, que lo reconoce como Dios, como Rey. ¿Cómo haya imaginado exactamente el buen ladrón la entrada de Jesús en su reino? Y por tanto, ¿en qué sentido fue que pidió a Jesús que se acordara de él? No lo sabemos. Pero obviamente ha entendido, precisamente en la cruz, que aquel hombre, sin poder alguno, era el verdadero Rey. Y por eso le dice: Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino. Jesús era aquel que Israel estaba esperando y junto al cual no quiere estar solamente ahora en la cruz, sino también en la gloria. Estas dice, si eres el Mesías. Dimas dice, tú que eres el Mesías. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el reino de David, en el prometido a David, cuyo reino no tendrá fin. Tú que eres ese Mesías prometido, ese descendiente de David, acuérdate de mí en ese reino que no tendrá fin. Esta fe del buen ladrón, aunque es apenas esbozada, es suficiente para asegurarle la salvación. Porque Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decisivo el conmigo. Me hablaba de permanecer en la cruz, conmigo. Sí, esto es lo que salva. Ciertamente el buen ladrón está en la cruz como Jesús, como el mal ladrón, pero sobre todo está en la cruz con Jesús. Y a diferencia del otro malhechor y de todos los demás que lo están escarneciendo, no le pide a Jesús que baje de la cruz, ni que lo bajen a él. Dice en cambio, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo ve en la cruz desfigurado, irreconocible, y aún así se encomienda a él como a un rey. Es más, se encomienda a él como al rey. El buen ladrón cree en lo que está escrito en la tabla encima de la cabeza de Jesús. Esa tabla que hay un buen pedazo de ella, el título, llama, en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Está ahí con los 3 idiomas. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo cree y se encomienda. Por eso ya está enseguida en el hoy de Dios, en el paraíso, porque el paraíso es estar con Jesús. El paraíso es estar con Dios. También tiene sentido entonces que esta sea la proclamación de la palabra del último domingo, cuando está acabando el año litúrgico, cuando está terminando el mes en el que hemos hablado de los novísimos, de la muerte, del cielo, del purgatorio. El paraíso, el cielo, es estar con Jesús. No empieza cuando nos muramos, empieza ya, estar con Jesús en la cruz. Es una aparente paradoja. El paraíso es estar en la cruz. Ya en el año 63, José María también lo había visto, ¿no? Cuando pues, aquella luz inicial de su espiritualidad, que es el centro, el fundamento de la espiritualidad, es que somos hijos de Dios. Más adelante ahonda y se da cuenta que esa filiación se fortalece, se planifica en la cruz. Porque estar en la cruz es ser hijo, es ser Jesús. Y es lo que le pasa al buen ladrón. Está en la cruz, está en el paraíso. Estar en la cruz es la santidad, plenitud de la filiación divina. El paraíso es estar con Jesús, estar con Dios. El reino es Cristo. Esto es como, por ahí un artículo que estamos escribiendo sobre eso, que el reino, que si es esto, que si es eso, que es lo de más allá. No, el reino es Jesús, la presencia de Jesús. El reino es Cristo. Por eso dice Jesús de Nazaret, la respuesta de Jesús va más allá de la petición. Acuérdate de mí, lo único que le dice. Y Jesús no solamente dice, acuérdate de mí en el futuro, sino hoy estarás conmigo. Le robó el cielo. Dice, el ladrón le robó el cielo. En lugar de un futuro indeterminado, Jesús habla de un hoy. Esta palabra hoy tiene mucha riqueza en la Escritura. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el profeta. El Salmo 2, que rezamos los martes, pues habla también, es un salmo mesiánico. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, pues al buen ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que también están llenas de misterio,
pero nos enseñan ciertamente una cosa. Jesús sabía que entraba directamente en comunión con el Padre, que podía prometer el paraíso ya para hoy. Sabía que reconduciría al hombre al paraíso del cual había sido privado, a esa comunión con Dios en la cual reside la verdadera salvación del hombre. Este es el primer santo, el primer canonizado, el primero que Jesús anuncia que estará con él en el cielo. Es una escena pues muy bonita, llena de significado, como vamos viendo, por eso la Iglesia nos la pone en el centro del tríptico de la palabra, de la solemnidad de Cristo Rey, y que los padres pues, de la Iglesia han sabido acoger. Por ejemplo, Cirilo de Alejandría se refiere al buen ladrón diciéndole: lo ves crucificado y lo llamas rey. ¿Crees que el que soporta la burla y el sufrimiento llegará a la gloria divina? Es que según el evangelista San Juan, decíamos, la gloria ya está presente, aunque esté escondida por la desfiguración de la cruz, pero también en el lenguaje de San Lucas el futuro se anticipa al presente cuando Jesús promete que hoy estará en el paraíso. De ese modo, la acusación, este es el rey de los judíos, escrita en un letrero clavado sobre la cabeza de Jesús, se convierte en la proclamación de la verdad. San Ambrosio, que es muy profundo en sus análisis del Evangelio, maestro de San Agustín, observa, la vida es estar con Cristo, porque donde está Cristo, allí está el reino. Y añade, justamente la inscripción está sobre la cruz, porque el Señor Jesús, aunque estuviera en la cruz, resplandecía desde lo alto de la cruz con una majestad real. Nos imagina el Apocalipsis, donde aparece pues como esa imagen de la grandeza divina, de un emperador, ¿no? del cielo y de la tierra. Pues así resplandece Jesús desde la cruz, con una majestad real. Con lo cual se nos invita a recordar de qué rey somos servidores, a qué trono fue elevado y cómo fue fiel hasta el final para vencer el pecado y la muerte con la fuerza de la misericordia divina. Entonces el Señor nos invita a que permanezcamos con Él en la cruz. Este es el primer y fundamental mensaje que la palabra de Dios nos transmite hoy. Estar con Jesús como María, no pedirle que baje de la cruz, permanecer allí con Él. No quería terminar sin dos alusiones a San José María, que obviamente meditó mucho este misterio de la cruz. El Opus Dei es la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. En el año 31, poco después de aquello que decía de la filiación divina, escribe: el Espíritu Santo por San Pablo nos enseña el secreto de la inmortalidad y de la gloria. Entonces se entiende que es una alusión a los filipenses, donde dice el apóstol de las gentes que Jesús se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. Y entonces San José María añade, este es el camino seguro, por la humillación hasta la cruz, desde la cruz con Cristo a la gloria inmortal del Padre. Esto es el reino de Dios. Ya sabemos que más tarde me establecería que en la fiesta de Cristo Rey se consagrará el Opus Dei al corazón dulcísimo y sacratísimo de Jesús, pidiéndole la paz. Servidores de este Rey inmolado, fiel hasta el final para vencer el pecado y la muerte con la fuerza de la misericordia divina. Y entonces me acordaba de esa pregunta que se hace el fundador de la obra: ¿cómo hacer para que reine Jesús en mí y en el mundo entero? Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Pero ¿qué responderíamos si Él preguntase: ¿tú cómo me dejas reinar en ti? La pregunta con la que terminamos nuestra oración: Señor, ¿cómo reinas tú en mí? Yo le contestaría que para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Se la pedimos ahora. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración,
hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a mi Cristo Rey. Si pretendemos que Cristo reine, hemos de ser coherentes. Comenzar por entregarle nuestro corazón, como hizo la Virgen María. A ella acudimos ahora para pedirle que interceda ante su Hijo y nos dé la fuerza que tuvieron el buen ladrón y ella misma para aceptar el reinado de Cristo, que su trono es la cruz, y comprometernos en el servicio a nuestros hermanos. Concluyamos con las palabras de Benedicto XVI. Pongamos todos juntos esta misión bajo la protección solícita de la Madre de la Iglesia, María Santísima, unida al Hijo en el Calvario, elevada como reina a su derecha en la gloria. A ella le encomendamos toda la comunidad católica, comprometida a sembrar en los surcos de la historia el reino de Cristo, que es el Señor de la vida y el Príncipe de la paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.